Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Hola Sergio, ¿cómo andás después de las vacaciones? Volvemos a arrancar con este programa. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Sí, la verdad que pasó mucho tiempo, ¿eh? Un mes parece largo, ¿eh? Pero a la vez también es corto, sí, ¿no? Porque sí. nos da ganas de volver y Sí. dar el programa y hacer Se un montón extraña. de cosas. Sí. Igual es como cuando uno empezaba la escuela de vuelta y ahora parece que tengo que volver a aprender todo. Es como todo nuevo nuevamente. Exactamente. Y bueno, también es nuevo año, así que también tenemos nuevas cosas para decir y nuevas cosas para prepararnos. Es nuevo en realidad. Muchas cosas son repetidas, otras son... Bueno, siempre uno sobre los temas importantes volvemos a hablar y hablar, porque son temas que inclusive cuando el hombre hay que repetir como la misma la oración que vamos a hablar hoy, que inclusive una oración que a muchos les parece repetitiva, hay que repetir hasta que entre. Bueno, la idea central de la Iglesia, que es la evangelización y el acercamiento a Dios, el volver a Dios, es una sola idea y es repetitiva, constante por muchos caminos, pero digamos es el punto central. Bueno, Jesús ya lo dijo, que uno tiene que insistir y golpear la puerta para que el amigo baje y te abra y te dé el pan. O sea que a Dios también hay que insistirle, aunque parezca que está en silencio, que está oculto, hay que insistirle con los pedidos. Aunque uno le pida siempre lo mismo, hay que pedir, hay que seguir pidiendo, no es una sola vez. Siempre el Papa Francisco dice que nosotros no nos cansemos de pedir, y no se refiere a pedir cada día algo diferente, lo mismo, lo que vos querés, lo que tenés que hacer, volver a pedir, todos los días volver a pedir. No porque Dios no sepa, sino porque esa insistencia es como también en el Evangelio del juez. Él le explica bien que había un juez malo que tenía miedo a una señora que la acuse, entonces dice, bueno, la viuda tanto me está jodiendo, me está molestando con esta y le voy a conceder el deseo. Y bueno, Dios hace esa referencia a eso, que muchas veces cede por insistencia, por decirlo de alguna manera. Y sí, ya lo creo que es así, pero Dios tiene sus tiempos también, como siempre decimos. Nosotros pedimos y a veces la respuesta se da no en la forma que queremos, sino en la forma que Dios entiende que es. Lo mismo pasa cuando nosotros rezamos esta hermosa oración, que es la que vamos a hablar hoy, que es el rosario. Siempre ponemos en manos de Dios la respuesta o el modo en que nos va a atender esa súplica que hacemos. Y sobre todas las cosas, depende mucho de nosotros, de la devoción que pongamos, porque también tenemos que estar, en esa insistencia tenemos que estar acercándonos constantemente a Dios, porque no es hoy necesito algo, hoy me acordé de Dios, pido y después me olvido o vuelvo a pedir lo mismo. O sea, tenemos que hacer un camino previo, el camino es el acercamiento y bueno, Dios responde de la manera que más entiende que es correcta para nosotros y más justa. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la palabra rosario significa corona de rosas, ¿sí? O sea, el rosario tiene dos orígenes. Porque viste que siempre está la explicación real, humana, y la explicación sobrenatural de las cosas. El rosario salterio de la Virgen era un modo de oración que consistía en repetir, digamos, el saludo del ángel, que después si quieren lo desglosamos, que es el Ave María, interponiendo con el Padre Nuestro y tratando de ir meditando mientras tanto la vida del Señor. Lo que consistía era que esto lo rezaban los monjes. Después voy a buscar en qué tipo de monjes, porque son especialmente una congregación, que le rezaban los 15 Padre Nuestro y 150 Ave María en recuerdo de los 150 salmos. ¿Sí? Pero ahora, bueno, son 20 Padre Nuestro y 200 Ave María, con los misterios de luz que le agregó Juan Pablo II. Sí. Esa es la parte de que rezaban los monjes, como los salmos, como hacían los mantras, digamos, son las repeticiones que ellos hacían como oraciones. Pero después está la historia sobrenatural, que nosotros los católicos creemos, es que la Virgen le dio a el San de Guzmán, a ver si me recordás el nombre, San... Sí, se me fue, pero bueno. Ahora lo vamos a buscar, Santo Domingo de Guzmán, donde le apareció en 1214 y le entregó la oración como poderosa arma de conversión de herejes y otros pecadores en ese tiempo. Y ahí él fue el que se encargó a ir divulgándolo. Después vinieron, bueno, el Papa también fue el que le gustó esta oración, y
Y entonces en Portugal, el 13 de mayo de 1917, también se apareció a 3 pastorcitos y le insistió con vehemencia que hagan el rezo de Santo Rosario. Bueno, estamos la Virgen de Fátima, digamos, estos pastorcitos que eran chiquitos, entonces eso es lo que llamó la atención, pues siendo tan chicos como tenían ese amor por el Rosario, una oración que hasta hoy en día cuesta a mucha gente, inclusive a consagrados, a hacerla. Entonces ahí fue bueno donde empezó, pero ya venía de hace mucho, y bueno, en el último siglo es donde más importancia tomó y donde muchos santos importantes, como el Padre Pío, hablaba que la mejor herramienta contra el demonio era el rezo de Santo Rosario. Y en las apariciones nosotros siempre hablamos Medjugorje y Salta, la Virgen hace mucho hincapié a esta oración. Me hace acordar, cuando vos decís el tema de Corona de Rosas, me viene a la mente la aparición de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe en México, donde justamente para que el obispo de esa ciudad chiquitita, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no importa, no tiene importancia, cuando le pide a Benito, creo que era Benito. ¿El indiecito? Sí, el indiecito. Juan Diego. Juan Diego. Con lo que son las ocasiones, me hace olvidar mucho. No, el cerebro quedó... Le pide a Juan Diego, le entrega rosas, es decir, la rosa representa mucho nuestra Virgen María. Buscando otra historia, otra digamos relación de las rosas con la Virgen María, hay una tradición muy antigua que dice que cuando las mujeres cristianas eran llevadas por los romanos para el sacrificio, ante esos monumentales coliseos que hacían y entrega de cristianos a las bestias, aparecían estas mujeres, se vestían con sus ropas más vistosas y con una corona de rosas también en la cabeza, como un símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones para ir al encuentro de Dios. Esto también es importante. Durante la noche se cuenta que los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de las almas mártires. O sea que el rosario tiene una aparición ancestral, y casi de diversos lugares ha venido este hermoso rezo, que es el rezo tal vez más completo, como bien dijiste vos, recorre la vida de Jesús y recorre también nuestra propia vida. Si uno lo va haciendo, lo va rezando en los distintos misterios y va haciendo la asociación con la vida propia, más allá de la vida de Jesús, que es impresionante, pero por el sufrimiento, por lo doloroso, etcétera, sí, etcétera. Sí. Pero también se refleja también en su medida en nuestra vida. Esto lo dice así, digamos, el catolicismo de la Iglesia Católica. Sí, bueno, esta es siempre la discusión que tenemos nosotros con otras religiones, con el tema de la repetición y de la oración, que muchos dicen yo rezo hablándole a Dios. Te voy a decir para cerrar este bloque, porque estamos con el tiempo, nosotros tenemos los humanos, que creo que ya lo dije en otro programa, como dijimos, repetimos, nosotros humanos tenemos eso de preguntar el por qué. Y cuando Jesús o la Virgen o Dios piden algo, no hay que preguntar por qué, solo hay que actuar. Y eso dice una de las videntes de Medjugorje, Mirjana, dice que le daba gracia porque los italianos son muy preguntones. Entonces decía, ¿por qué rezan el rosario? Y ella dice, nunca le preguntamos nosotros el por qué. Si la madre dice que recemos, rezamos, pues debe tener una explicación importante que a lo mejor no las entendamos ahora, que seguro no la entendemos ahora. Si ella pide ayuno, ayunamos. Si pide que hagamos esto, hacemos. Es como cuando vos sos chico y tu papá te dice algo que hagas que no entendés cuál es la función, lo haces. Entonces nosotros no hay que preguntarse por qué. Si una oración poderosa y los santos lo están diciendo y ellos lo están usando, nosotros tenemos que creer. Y ahora te voy a contar unos casos de la fuerza de la oración. Bueno, en el próximo bloque vamos a un temita musical y después seguimos. La montaña se moverá,
la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tú vieras como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú vieras como un granito de mostaza, eso lo dice. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, regresando a este segundo bloque, hoy voy a decir muy lindo de la fuerza de esta oración. Ahora vamos a continuar con la forma de rezarlo y muchas cositas más que son hermosas de este santísimo rezo. Pero relacionado con lo que vos decías del poder de la oración, hay respuestas muy marcadas en la historia de haber invocado a la Virgen, de haber venerado a través de esta oración, y que ha quedado plasmado, por decirte una, que fue muy famosa en la batalla de Lepanto, en la batalla donde participó Cervantes, ¿no? El famoso Manco de Lepanto. Se reza el rosario y deviene la victoria. Cervantes es el que escribe Don Quijote. Uh-huh. Bueno, y otro muy impresionante, este es más moderno, del siglo XXI, porque fue en 1940 y piquito, fue la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Vos sabés que explota la bomba atómica, explota, y a 2 cuadras o 3 estaba la capilla, una capilla católica, que queda totalmente destruida, pero el salón donde estaban rezando los sacerdotes católicos quedó intacto. Y las fotos, si uno puede mirarla por internet, habla por sí sola. Es devastación por todos lados, y ese lugarcito, protegido sin duda por Dios, quedó en pie, y es algo muy muy llamativo. Sí. Qué sé yo, así podemos hablar, la protección de Austria del mismo en el año 55, donde la gente empieza a volcarse al rezo del rosario, Filipinas, Perú, que se rezan por la paz ya en 1992, y bueno, y la devoción del Padre Pío, aparte también, que siempre hablamos sí, de él, ¿no? Él se dormía con el rosario en la mano. ¿Viste cuando uno dice desgranar el rosario? Bueno, yo creo que también es una experiencia personal de cada uno. Es algo que siempre charlamos mucho con la gente que lo reza. No es que empezás a rezar y te enamorás del rosario. Lleva su experiencia y lleva su esfuerzo. Todo lo que nos va sin esfuerzo nos sirve. Entonces, lleva el tiempo también de que vos empieces a ver la mejor manera de hacerlo. Lo ideal es rezarlo todo de una. Te lleva media hora, 40 minutos. Sí. Para algunos rezan misterio a la mañana, otro misterio a la tarde, otro misterio, o sea, donde van, pero depende del tiempo de cada uno. Sí. Y, que es válido también. Sí, sí. Pero bueno, lo ideal es estar en un lugar tranquilo, con meditando, su tiempo exacto. Sí. Tener el librito de los misterios, porque también se puede hacer una pequeña reseña de esa parte histórica, de lo que van nombrando, con respecto a los gloriosos, después uno ya lo va asociando también al aspecto de su vida o peticiones especiales, y bueno, y de a poquito uno va encontrando el momento de hacerlo, te va familiarizando y después ya lo vas necesitando. Después también se va necesitando, esa es la palabra exacta. Pero es increíble, cuando uno reza y hace ese camino previo que vos decís, es increíble como después vos no rezás el rosario y sentís que algo te faltó en el día, que te fallaste a vos mismo, claro, que se falló acá dice cuáles son las condiciones de lo que habíamos dicho: sin interrupción, lo mejor, que sean recitadas y los misterios meditados. O sea que por ahí también uno se preocupa mucho por lo que va repitiendo, y no hay que preocuparse tanto por lo que dice la boca, sino por lo que piensa el corazón, por lo que siente el corazón. Pero a mí me pasa, he vuelto a rezar Ave María, que me parece que estaba desconcentrado, pero me parece que la oración cuando sale del corazón llega igual. No hay que por ahí ser tan estricto con eso, pues no. El tema es cuando te distraes por otras cosas más mundanas. Claro. Pero si vos te distraes, por ejemplo, porque lo importante es acá pensar en la pasión de Cristo, en la vida de Cristo, depende de qué misterios reces,
si te tocó, no sé, el misterio de la coronación de espinas, por ejemplo, y si vos estás rezando los Ave Marías y pensando profundamente que el significado del rosario, del rezo, del rezar el Ave María es para que nuestra Madre intervenga por nosotros y lleve hasta el cielo esas plegarias. Pero esas plegarias están dirigidas directamente a Dios porque los misterios están dirigidos las a Dios. oraciones llevan al pie de la Santísima Claro, Trinidad. y recemos, por ejemplo, rezamos pensando en esa terrible coronación de espinas, por ejemplo, y por ahí nos olvidamos un poquito de la letra del Ave María. No importa, uno está rezando y concentrándose en el verdadero significado de esas postas del rosario, ¿no? Esas 5 postas o esas 5 misterios que se reza, depende de lo que toque, ¿no? Pero como bien decís vos, uno depende de la eficacia con qué no sé, con qué devoción reza y si lo reza con el corazón. Claro, ¿no? por eso no hay que tampoco rezar para cumplir, que pasa muchas veces, que te llegaron las 11 de la noche y no tuviste tiempo. Claro, y rezar bla, 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 en forma continuada sin pensarlo. Al menos pensemos el Ave María, Claro, que es muy simple. Es mejor que hacer un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y listo. Después las condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y oraciones por la intención del Santo Padre. Bueno, en el rosario, el Angelus son por la intención del Santo Padre, o sea que uno tiene que ser consciente de eso. Y bueno, y generalmente cuando uno reza el rosario es porque ya está en alguna búsqueda, en algún camino. Claro. Difícil, bueno, por ahí a mí pasaba en la facultad, estaba un rosario como promesa si aprobaba una materia. Me parece que no tenía mucho sentido. Era como medio utilitario tu rosario. Aparte, a todos nos pasó. Dejé de hacer promesa, creo que te conté una vez, porque me parece que es un negocio con Dios que no tiene sentido. O sea, si vos me das esto, yo te doy esto. Claro. Es una extorsión a Dios, una locura. Claro. Uno tiene que pedir y esperar, y Dios te da si le parece o no le parece, si es para el bien tuyo o no. Y en el momento que quiera. Y en el momento que quiera. Y si vos, siempre digo lo mismo, si vos tenés un hijo tuyo que es cumplidor, te hace las tareas, te cumple, es un buen hijo, te pide una bicicleta, se la comprás. Claro. O sea, y si vos tenés un hijo que es un vago, no te responde y te quiere pedir una bicicleta, a lo mejor no se lo das. Pero aún Entonces, así lo vas a comprar en el momento que vos creas claro, que es justo si o empieza, necesario. claro, exactamente, pero vas a ser un poquito más reticente en el sentido de que por más que él te prometa lo que quiera, vos decís, bueno, vos me comprás la bicicleta y yo te prometo que estudio. No, estudiar primero y después te cumplo la bicicleta. Entonces, yo digo, si uno es una buena persona, un buen cristiano, lo que le pida a Dios te va a escuchar. Claro, porque si no estamos... estás negociando. Claro, que estamos aprovechándonos de la misericordia de Dios y no es así. Pero Dios... yo no prometo más. Sea la situación que sea, pido. Claro. Y trato de hacerlo. Y primero agradecer, Adrián, ¿no? Es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero agradecer primero porque muchas veces nos pasamos pidiendo, ¿no? En el rosario, nos pasamos pidiendo en cualquier oración que tenemos y nos olvidamos de agradecer que podemos conversar con Dios, conversar con Jesús y la Virgen, agradecer las cosas lindas que nos pasó en el día, o agradecer que estamos en común con Dios, o que nos va bien la familia, un montón de cosas, y después aprendamos a pedir, porque Dios necesita también que se lo agradezca, que se le agradezca, ¿no? Esas cosas que por ahí nos olvidamos. Sí, y también otra cosa que es importante del rosario, que Jesús dijo: cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, entre ellos. Entonces esto es un rezo que se hace comunitario. Entonces une gente, y no solo en el lugar, sino en el mundo. Porque como cuando se celebra una misa, ella está en comunión con todas las que se celebran en ese momento en el mundo, también pasa con el rosario. Entonces eso también es lo fabuloso, que todos los cristianos pueden estar unidos por esta oración en María como intercesora. Como intercesora. Vos dijiste algo muy lindo, hoy en el primer bloque dijiste que muchas religiones no comparten cristianas con nosotros el tema de rezar a la Virgen María, pero nosotros partimos de la base, y este es el fundamento del rosario, que María es nuestra madre, y no se la adora, como dicen, se la venera como madre de Jesús y como madre nuestra, como madre intermediadora y que auxilia en 2 momentos. Uh-huh. Sí, bueno, actual y en la hora de la muerte, que es importante la participación de la Virgen María. Pero sí, son cosas que hay que aclarar, ¿viste? Pero porque son excusas, digamos, porque nosotros sí, pero yo creo que es necesario. ¿Viste cuando vos tenés a alguien muy inteligente que te trata con semántica? Sí. Y son cosas semánticas.
vos sabés a quién adorás, quién es Dios y que es al único que se le adora. Si conocés un poquito de la Biblia, ya sabés lo que le decía Moisés, o sea, misma la Virgen sabe cuál es su papel. O sea Exactamente. Me parece que son juegos de palabras. Sí, es lindo aclarar, porque a veces lleva a confusión hasta nosotros mismos, hasta los católicos, ¿no? Así que bueno, vamos al sí, lo que es el rosario. Sí, después del corte. Va muy rápido, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas de verdor, Él me hace descansar. El Señor es. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, Seguimos. nuevo bloque, seguimos con el rosario. Hay una cosa muy linda que quería ver, de dónde sale también, buscando un fundamento de la lectura del rosario, y es en Lucas capítulo 1, versículo 38. Porque aprender a orar con María es unirse a esa plegaria, ¿no? Que se cumpla en mí lo que se ha dicho. Fíjate que María, cuando rezamos los Ave María, es la visitación del ángel Gabriel primero hacia la Virgen María. Que se cumpla en mí. Orar en definitiva es la entrega que responde al amor de Dios. Si como María decimos sí, Dios tiene la oportunidad de vivir su vida en nuestra vida. Sí. No, que hasta mismo Dios a María da la libertad de decidir Tal si cual. ella quería ser la madre de Dios o no. O sea, ojo que María sabía bien lo que significaba ser la madre de Mesías, porque ella sabía bien las escrituras. Y las Claro que escrituras sí. decían Sabía que como iba a ser un cordero sacrificado. Claro, sacrificado, sí. Y bueno, es durísimo eso porque María sabía bien porque María estuvo de los 3 años en el templo formándose, hasta mayor, en casa con José. Entonces ella sabía bien, tenía una sabiduría también ella. sabía perfectamente, exactamente. Y así todo dijo que sí. Dios le dio la posibilidad de elegir, como hace siempre en cada acción de nuestra vida. En cada uno de nosotros, exactamente. Pregunta, ¿cómo se reza el rosario, Adrián? Porque no hay una forma, ¿no es cierto? Hay diversas formas también, diversos Sí, y rosarios, hay diversas rosarios. adaptaciones Está en los países, sí, ¿no? y está el rosario de los difuntos, el rosario misionero, hay rosario de Rosa Mística, hay rosario de Jesús Pero- Misericordioso y ya lo hablamos. Claro, pero más o menos, digamos, son bastante parecidos. Sí. ¿no? Tiene, Y la tiene- estructura es la misma. Sí, se empieza con la persignación, Claro. en realidad con la señal de la cruz, que es diferente a la persignación, por la señal de la Santa Cruz de nuestros Sí. enemigos, líbranos, Señor, exactamente. Dios nuestro, y después se reza un pésame, este es el que yo conozco, Sí, el pésame para... sí, lo que sería el acto de contrición, o la contrición. oración también de los apóstoles quedó. Claro, Cualquiera yo de los creo dos. que rezo lo último. También. Eh, Viste, ahí ya tenemos diferentes formas, pero Claro, y ahí empezás con los misterios del día. Un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria. Segundo misterio, un Padre Nuestro, 10 Ave María, un Gloria, hasta el quinto. Y después el Ángelus, ujú, que también ahí se reza, yo rezo el Salve María, ujú. el Padre Nuestro por la intención del Papa, el Ángelus con la saludación y Correcto. la aceptación de María y la encarnación del Verbo. Después el Gloria, el Creo y la oración final, el Ángelus. Dice, no sé si qué modificaciones haces vos. Yo comienzo distinto, o sea, yo empiezo, son formas distintas, ¿no? Empiezo rezando, haciendo la señal de la cruz, como bien lo dijiste vos, después voy con una oración de los apóstoles, el Padre Nuestro, los 3 Ave María,
y recién entro en la estructura propia del rosario, que es la anunciación de cada misterio y sus 10 Ave Marías, Padre Nuestro, Gloria y la oración de Fátima. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. O sea, hay muchas diferentes oraciones. Y la que uno le guste más, la que se siente más identificado por algún motivo. Claro, y cierro con algo parecido al Ángelus, una oración al omnipotente Señor. Y bueno, ya está. Hay muchas formas de rezarlo. Sí, cada congregación tiene la suya. Te digo que nosotros también rezamos la de Salta los domingos, o sea que También, tiene algunas modificaciones, sí, las consagraciones que subía a la Virgen. Exactamente. O sea que igualmente uno, como siempre dijo Jesús, por los frutos lo conoceréis. Hay que empezar a rezar y tener paciencia, que después vas a ir viendo los frutos. Hay algo muy lindo que vos dijiste y que es muy interesante para que la gente se le vaya grabando en el corazón primero. Primero hay como una reticencia porque parece que es largo el rosario, que no tengo tiempo. Empezamos a rezar no con la suficiente devoción, porque a todos nos pasa. Y después rezamos un poquito mejor, vemos que nos hace bien al alma, que nos hace sentir mejor, que tenemos más protección de Dios, porque teniendo a Jesús al lado y a la Virgen María no podemos tener miedo de nada. Y ya se nos hace necesario el rosario, ya queremos rezarlo y después ya nos empieza a faltar si nos olvidamos porque lo que sea... ya nos empieza a faltar algo y empezamos a buscar el horario. Es un camino muy lindo que se va haciendo y como vos bien decís, no lleva más de 30 minutos, en 24 horas 30 minutos no es nada y lo podemos hacer antes de dormir, al levantarnos a la mañana temprano. Te levantás más temprano, o en vez de dormir 2 horas de siesta dormís 1 hora y media, Sí. en vez de dormir 1 hora y media dormís 1 hora, con 45 minutos siempre bien. Yo estoy rezando antes de ir al trabajo que ahora retomé, o bien antes de dormir la siesta, que me pareció un horario muy lindo, que yo estaba despierto, muy descansado. Sí, a mí después de comer me da un poquito de sueño, prefiero dormir 1 hora y después... Sí, pero yo como poquito, Adrián. Aprovechando porque la gente no te puede ver. Vamos a subir alguna foto en la página Sí, para pero le vamos a retocar. Para que la gente opine si realmente cree que comes poquito o no. No, como poquito porque bajé un poco la cantidad de comida, no por una cuestión de salud, sino de cuidar el cuerpo. Bueno, pero también, yo creo que eso es un buen tema para hablar. La gula y toda la... Claro, está unido a eso. Todas las cosas de la carne, todos los pecados de la carne que uno comete. Y bueno, el dormir mucho también es... Claro que entonces, sí, si vos claro que preferís dormir por pereza 1 hora más en vez de rezar un rosario, estás en una falta. Claro que y sí. si vos haces un sacrificio de dormir menos por rezar un rosario, estás en una gran bendición, digamos. Claro que una sí. gran obra. Claro que sí, porque estos no hay que olvidar que son sacramentales. Entonces, traen bendiciones. Los sacramentales, para decir cuáles son, porque también... Sí, aparte me vas a aclarar a mí también un poco. Son los signos sagrados o acciones sagradas por las que se confiere una bendición. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1667 o 1672 al 1678. Ejemplos típicos, para que vos más o menos tengas una idea, es la imposición de ceniza el miércoles de ceniza, el lavatorio de los pies, el uso del agua bendita, la bendición de la mesa, que hablamos, son sacramentales, las palmas del Domingo de Ramos, que tenemos que guardarlas durante todo el año. Yo tengo la costumbre de ponerlas siempre sobre la puerta, sobre el dintel. Sí, porque esas palmas son las que se queman después para hacer la ceniza. Para del hacer la miércoles. ceniza se quema el miércoles. La bendición de diferentes objetos también son considerados sacramentales. Esto, por supuesto, siempre está bajo la supervisión de los sacerdotes. Las procesiones, los exorcismos y el rito de la profesión en una congregación religiosa. Esos son los llamados sacramentales, es decir, los signos sagrados o acciones que confiere una bendición. Esta bendición, obviamente, los sacramentales lo determinaron nuestros sacerdotes, nuestros padres de la Iglesia Católica y los distintos pontífices. Así que tienen una finalidad muy específica y muy linda. O sea, bien decías vos, dejar 2 horas o 1 horita de dormir o 20 minutos de dormir y rezar el rosario ya nos da una bendición. Y la vamos a sentir, como bien decís vos. Todo en nuestra conversión es voluntad. Siempre en donde vos lees, la voluntad es el motor que hace todo. Si vos tenés voluntad, lo vas a lograr. Y tenés que tener voluntad para hacer algo. Entonces, si uno tiene voluntad de rezar y cede a algo que a uno le gustaba
por hacer eso es un sacrificio también, uno lo podría decir. Claro. Entonces la Virgen pide por ahí pequeños sacrificios, no comer algo que te gusta, el helado del domingo. El ayuno tiene su por eso sacramento. el ayuno, el ayuno. Y bueno, ese tenemos que hablar, el próximo tema sí vamos a hablar del ayuno. Muy lindo, fantástico. Qué buena falta nos hace a todos para obtener bendiciones. Porque aparte, bueno, la Virgen habla del ayuno de la comida, pero vamos a hablar de un montón de ayunos que hay para hacer, que tienen su bendición. Y bueno, yo lo que siempre digo, también el rosario no es un amuleto, o sea que no hay que tenerlo colgado en el cuello como amuleto de la suerte, que no te pase nada. Está bueno tener algo religioso bendecido en el cuerpo, pero para evitar las tentaciones, para otra cosa. No Hay como que saberlo amuleto. llevar. Claro, y yo considero que si tenés un rosario colgado, mínimamente tenés que rezarlo en algún momento. Vos sabés que hay versiones distintas dadas por los sacerdotes, y hay que respetar las dos corrientes que yo conozco. Unos dicen que el rosario no es bueno llevarlo permanentemente durante el día, sí ponérselo a la noche, porque es cargar demasiado peso, que es estamos hablando de la vida y la crucifixión de Cristo. Otros dicen, bueno, que yo adhiero un poquito a esta línea, digamos, que hay que llevar el rosario porque hay que recordar constantemente el sacrificio justamente que hizo Cristo por nosotros. O sea, nosotros no podemos, por más que querramos, ni aún los estigmatizados no llevaron la vida de Cristo ni tuvieron el sufrimiento de Jesús, porque simplemente no lo aguantarían. Dios en su justa medida nos da su cruz, ¿no? Lo que podemos aguantar. Dios no nos pide más ni nos da más de lo que somos capaces de soportar. Entonces yo prefiero llevar el rosario que me recuerde constantemente durante el día y sacármelo a la noche, por una cuestión también de comodidad, que no se me rompa el rosario. Sí. Acordarme, porque muchas veces durante el día uno se toca la misa. Sí, yo sí no, sin rosario. Ahora, bueno, pero es fantástico. Yo tengo otro pensamiento. A ver. Y con este vamos al corte. ¿Qué pasa? Porque te voy a dar como ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer, por ejemplo, un hombre le invita y dice, te acompaño hasta tu casa porque está lloviendo en el paraguas? La mujer mira la mano. Si ve un anillo casado, le inspira confianza. Un hombre casado debe ser una buena persona, por ahí puede ceder a que le haga un gesto, un favor. Entonces, yo cuando veo a una persona con un rosario en el cuello, ya veo que es cristiano. Entonces eso ya me es diferente de la persona, otra predisposición, otro motivo de charla, todo diferente. Siempre cuando visitamos a los pacientes y veo gente con el rosario, pregunto, ¿sos católico? Porque veo que tenés un rosario. Y ahí es donde vos te empezás a ver muchas cosas. Algunos sí, otros no, lo tienen porque Claro. lo llevan como cadenita. Pero bueno, lo ideal sería que todos los que usan rosario Viven con devoción. y formen parte de la Iglesia Católica, y no solo el bautismo. Claro, que forme parte de su vida espiritual. Vos ves gente con la remera de River y sabés lo que piensan. Ves gente con la remera de son Boca pasionales, y sabés lo igual que que la de Boca. piensan. Claro, vos ves gente con remeras de congregaciones y sabés a qué pertenece. Entonces, bueno, que lo que tenemos el rosario colgado, pertenezcamos a la misma doctrina, pero en serio, Claro, para no confundirnos, exactamente. para no tener ladrones vestidos de traje. Exactamente. Bueno, vamos al corte porque se nos pasó un poquito de tiempo. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, vamos a tener con nuestro último bloque. La verdad que el tema es largo y lo que siempre decimos, mucha gente nos pide que
que no sabe rezar el rosario y que le gustaría rezar. Entonces lo que le decimos es, en cualquier casa de religión podemos encontrar una pequeña guía para el rosario. En internet se puede encontrar, en los celulares, que todo el mundo tiene celular, se puede bajar. Entonces es muy fácil conseguirlo. Lo que sí le digo que no se desesperen, porque al principio no se van a acordar de memoria nada, y después al mes o a los 2 meses no van a necesitar más del librito. Claro. Lo van a rezar de memoria y en cualquier lado. Entonces hay mucha gente que también dice, mientras está en la cola del banco, reza un misterio. Sí. Está bien, si uno tiene ese tiempo está bien rezar, pero yo creo que igualmente uno se tendría que hacer la media hora de silencio y de meditación, porque uno estando en el banco no puede meditar mucho. Y depende, está bien abstraerse, pero... Yo creo depende de la predisposición de cada uno y de la devoción que tanto hablamos, porque la madre de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que era muy, muy, muy devota, ella era una persona que rezaba en todo momento, lo cuenta la misma Madre Teresa en sus entrevistas que hace, que iba cruzando la calle, iba rezando, iba a la iglesia, antes de entrar a la iglesia ya iba rezando, o sea, son personas también que tienen esa capacidad de abstraerse y poder entregarse. También es un ejercicio. O sea, yo creo que el Ave María uno lo puede rezar como jaculatoria también, que yo creo que para eso... Rezar un rosario no sé, pero un rezo suelto puede ser. Sí. Después están las jaculatorias, que son oraciones cortas, que uno las puede hacer en cualquier momento del día. Pues es que lo que yo me di cuenta, que cuando vos vas caminando, por ejemplo, esas distancias largas de 1 kilómetro, si vos vas rezando, vas menos atento a las cosas de la calle y es mejor. Muchas veces a mí me pasó de que por ir pensando en algo respecto a eso, no me peleé con nadie manejando el auto, ¿entendés? Porque hubo algún altercado, pero vos estabas concentrado en otra cosa, entonces dejaste pasarlo. Claro. Sin distracciones viales, ¿eh? Obviamente. Bueno, igual por las dudas no vamos a ir a donde estamos, ni cuál es la marca del auto. No. Pero por ahí te ayuda a estar ensimismado en otra cosa y no tan pendiente a las cosas del mundo. Sí, claro que sí, porque es un momento espiritual 100%, y si no somos capaces de controlarnos en ese momento, bueno, tenemos que seguir rezando más, ¿viste? En fin, lo que quería decirte un poquito, para terminar, ilustrar un poco a la gente que no sabe, sobre todo, de qué consta el rosario. Porque nosotros dijimos, los rezos los nombramos, después hablamos de los misterios, pero los misterios es la parte más jugosa, la más linda del rosario, que representa, como dijimos hoy, la vida de Cristo. Y así empezamos con el primer misterio, que se reza lunes y sábados, que es el misterio, o los misterios gozosos. Y son 5, ¿no? Como bien dijiste, en cada uno un Padre Nuestro, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, la jaculatoria y el Gloria, o al revés. Ese misterio gozoso consta de 5 puntitos. Empieza como desde el comienzo de la vida de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios, la visitación de Nuestra Señora Santa Isabel, el nacimiento del Hijo de Dios, la purificación de la Virgen Santísima y la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Son misterios porque parece fácil leerlos, pero escapan a nuestro intelecto. No somos nosotros capaces de comprender cabalmente qué significa cada uno de estos. La encarnación del Hijo de Dios es algo que escapa a nosotros. Igual que la visitación de Santa María a Isabel, cuando pega ese salto, que lo reconoce. Son misterios que escapan a nuestro entendimiento. El nacimiento del Hijo de Dios, por supuesto, es todo sobrenatural. Que voy a hacer un pasaje acá. Nace sin dolor, y es la purificación propia de la Virgen María. Es una pregunta, porque yo lo leí también, pero de otra fuente. ¿De dónde lo leíste eso? Lo leí de los comentarios de Santa Hildegarda, de las revelaciones de Santa Hildegarda. Claro, porque el parto se vuelve doloroso con Adán y Eva, con el pecado original. Claro, entonces a partir de nace ahí, sin pecado. Claro, pero como María es concebida sin pecado original, obviamente igual que Jesús, entonces ella sí tiene un parto sin dolor. Ella no experimentó porque el dolor de parto es por el pecado original. Claro, en el Génesis está bien clarito.
Bueno, y claro, y otra cosa, en el tercer misterio dijiste la presentación de Jesús en el templo, en el cuarto misterio la presentación de Jesús en el templo. También uno tiene en cuenta, por ejemplo, ahora, cómo mucha gente que te dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo rezo con Dios. Dios, Jesús, la Virgen siendo la madre de Dios, llevó a Dios a la iglesia a presentarse, o sea, siguió con las leyes, cumplió las leyes. Entonces nosotros tenemos que cumplir también las leyes, tenemos que cumplir con la iglesia, tenemos que cumplir los sacramentos. Claro, tenemos que cumplir con nuestra doctrina. Un modelo de fe desde cero. Y de obediencia. Desde que se presenta el ángel, de obediencia, de fe. Fue extraordinaria. Ojalá pudiesen ser todos como... Es imposible, pero pudiesen ser todos como la Virgen María. Y sí, y bueno, y este también... Aunque sea en la fe, ¿no es cierto? Aunque sea en la fe. Porque... Y este misterio es más complejo todavía porque está entre los misterios gozosos, pero en la presentación de Jesús aparece la profecía de Simeón, que le causa dolor a María. Claro. Porque le da la profecía que ella ya sabía que iba a pasar por dolores. Igual que en el cuarto, que es la presentación de Jesús perdido en el templo. Sí. Se pierde, María sufre por eso, porque había perdido junto con José, lo habían perdido tenía 12 años, Jesús, y tenían la responsabilidad de ser los padres de Dios, y lo habían perdido, pero fíjate cómo así todo, en ese momento María con toda la gracia que tenía, y José también, tienen miedo de haber perdido siendo Dios. Como padres humanos. Claro, ¿viste? Claro. Y después cuando lo encuentran, Jesús le dice, ¿por qué se preocupan por mí? Yo tengo las cosas de mi padre. Claro. Difícil para entender para un ser humano, pero ojo, ellos lo entendían. María lo guardaba en su corazón, dice San Juan, creo que dice, y ella iba guardando todo en su creo corazón. que San José también, sin duda alguna, creería que sí. Después vienen los misterios, esos son los gozosos, ¿no? Los que producen un gozo, ¿no? Un gozo más grande que el nacimiento. El quinto, Jesús encontrado junto a los sacerdotes, eso lo dijiste. La pérdida del niño Jesús y el hallazgo en el templo, el quinto. ¿Ah? Después vienen los luminosos, ¿no? Y dicen, bueno, eso tiene una explicación más específica, ¿no? Pero nosotros lo mencionamos nomás, ¿no? Los que dan luz justamente a todos los cristianos. El bautismo de Jesús en el Jordán, que es el primero, la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná, ahí por intercesión de la Virgen María, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Ya estamos acercándonos casi al final de la vida de Jesús, previo a sus momentos dolorosos, ¿no? Por eso los siguientes misterios. ¿Vos querés algo ahí? No, en realidad no tengo para contar, pero me parece que por cuestión de tiempo no. Bueno, entonces voy rapidísimo. Los misterios dolorosos, que son martes y viernes, es la oración en el huerto, previa esa noche a su crucifixión, la flagelación. Sí, o la agonía del Señor. también en el huerto lo dio. Porque fueron 3 horas de agonía. Sí, exactamente. La flagelación, ya estamos hablando después de la entrega, la coronación de espinas, que bueno, es tremendo. El camino del Monte Calvario, también tremendo. Y la crucifixión y muerte del Señor. Quiero acotar una cosita nomás también, sacada de muchas revelaciones. Esto cualquier persona no lo aguanta. Lo dice el padre Jorge Loring, si lo encontramos en YouTube, que es ya está viejito ya, pero es un jesuita, muy así exacerbado, muy de hablar muy duro, pero muy certero. Sí, como el Padre Pío. Exactamente. Él cuenta de la contextura, cuando habla de creer en Dios y cómo era, habla de la contextura que se puede sacar del Santo Sudario, y que era un hombre esbelto, de contextura, de una fibra importante, pero igual ese calvario que sufrió no era para cualquiera y difícilmente podía haberlo soportado una persona común. No, pero la flagelación no lo puede soportar cualquier persona. Las personas en ese momento, la flagelación morían en el 10º latigazo. Él aguantó 1240. Es una barbaridad lo que aguantó. Se lo puede contar en la Sábana Santa. Y en la revelación de Sor Faustina. Y él, por ejemplo, el cuarto misterio, que es el camino del Calvario, encierra todo el Vía Crucis. O sea, imagínate qué importante que es ese cuarto misterio. Claro que sí. Por eso son dolorosos, todo el Vía Crucis. El quinto es la crucifixión y la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la ascensión de Nuestra Señora a los cielos. Claro, son los misterios gloriosos, miércoles y domingo, y la coronación de la Santísima Virgen.
En definitiva, son el camino de la vida de Jesús en pocas palabras. Quiero hacer una pequeña acotación, pero no es para que se agarre la gente de esto. El padre Loring dice que en ocasiones especiales se puede rezar el rosario en 1 minuto. Entonces uno abre los ojos grandotes así y dice, caramba, tengo el camino corto. Enseñame. No, está. Entonces él dice, yo lo hago todos los días, dice, pero por supuesto no deja su rosario largo, que es el que explicamos recién. Todos los días él pega la vueltita a las 14 estaciones, las 14 estadías de la crucifixión de Jesús, del Calvario justamente, y medita, mira el cuadro y va meditando, y va hablando uno por uno, lo hace con devoción porque transfiere a sí mismo ese dolor o trata de imaginarlo, ese dolor que sufrió Jesús, y es como que revitaliza. Eso lo dice él, no lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pero bueno, es una manera muy linda también de acercarnos a esa entrega enorme que hizo Dios dando a su propio Hijo, ¿no? Así que en situaciones de emergencia, diría yo, podemos hacer eso. Sí, después cada uno toma la oración que más le guste, que más se siente con uno, pero bueno, el rosario es primordial que hay que tener en cuenta. Sí, lo importante es rezar, ¿no es cierto? Lo importante es rezar y no ser mezquinos en nuestros rezos. El Sí, rosario meditar y contemplar. Claro, exactamente. Listo, soy. Se terminó el programa. Hasta la semana que viene vamos con el Evangelio en el último bloque y nos vemos. La semana que viene vamos a ver si hablamos de ayuno. Bueno, y vamos a hablar si alcanza el santo cura de Ars que sí, habíamos programado, que quedó pero pendiente. quedó pendiente. Muy linda la historia del santo cura. Sí, es una sí. historia de un hombre simple, común. Sí, patrono de los seminaristas. De los seminaristas, exactamente. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, vamos a leer el Evangelio de hoy, del sábado 5, Lucas 18, 9, 14. Puso además esta comparación por algunos que estaban convencidos de ser justos y que despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo le digo que este último estaba en gracia con Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humilla será grande. Palabra del Señor. Alabanza. Siempre es muy impresionante, porque siempre todo tiene relación, ¿no es cierto?, a lo que hablamos, porque nosotros elegimos los temas sin pensar en el Evangelio. Esa es una realidad, ¿no? No podría ser hipócrita decir lo contrario, pero siempre termina teniendo una relación importantísima. La validez del rezo, en este caso, nosotros hablamos del rosario, y la validez del rezo con devoción de uno, y en el fondo también la validez que tiene, mucho más importante, de este publicano que no se atrevía a levantar la vista, ¿no? El fariseo, se supone que son personas legos, expertos en las leyes, estaba dando
estaba rezando sin devoción, estaba dando un décimo, no le estaba dando nada prácticamente. Estaba haciendo todo con poca humildad, o sea, por más que haga buenas obras, Claro. no eran para Dios, sino eran para Él nomás, Claro. para gloriarse Él. Claro, y el otro rezando con una devoción, buscando algo más importante que entregar el diezmo, que es el arrepentimiento, ¿no? La verdadera confesión que estaba haciendo de ser un pecador y tener esa vergüenza de levantar la vista ante su Creador. Así tenemos que ser nosotros, Adrián, así tenemos que ser, leer con el alma, Sí. rezar con el alma. Y la oración se va a ir mejorando. Exacto. O sea que primero la humildad, de nada nos sirve ser loritos rezando si no vamos a tener un corazón humilde. O sea que primero buscar eso. Y bueno, y con la oración también se va logrando. Exactamente, así es. Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar elevarnos cada vez que rezamos. Y como dijiste vos, vamos a encontrar respuesta. Y hay que se encuentra. Hay que ir de a poquito, ¿viste? De a poquito. No desesperar. No desesperar y bueno, y por eso ser humilde en la oración, que Dios siempre va a escuchar, y también, como siempre dice en otro evangelio, rezar en su habitación, dice no estar rezando en las plazas para que nadie le vea, que también es una actitud de falta de humildad. Entonces, humildemente con el corazón y ir pidiendo que Dios te dé esa gracia, aprender a rezar y saber rezar cada vez mejor y vas a ir avanzando. Así es. Bueno, ahora sí, nos vamos hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final.